11 de octubre del 2009, en las sombras de la noche, el neoliberal presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, cometió la peor atrocidad laboral en la historia del México contemporáneo. 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas fueron echados a la calle al darse a conocer de manera sorpresiva el decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Con fuerzas policiales y castrenses encabezadas por el ahora procesado en las Cortes Americanas, Genaro García Luna, los electricistas abandonaron a punta de metralletas sus centros de trabajo. El espurio exmandatario que llegó al cargo mediante el escandaloso fraude electoral del 2006, en contra del candidato de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, debió echar mano de toda la fuerza del Estado para quitar de en medio al SME, sindicato que era un obstáculo a la reforma energética, que desde el Gobierno de Acción Nacional ya se venía cocinando. Meses atrás, durante la elección interna de esta organización, el Plan A de Calderón y sus funcionarios, como Javier Lozano Alarcón, entonces secretario del Trabajo, para quitar de en medio a la dirigencia esmeíta, encabezada por Martín Esparza, había fracasado con el candidato patrocinado desde el gobierno. El entonces tesorero Alejandro Muñoz Reséndiz recibió millonarios recursos para tratar de comprar la voluntad y el voto de los electricistas. La estrategia era sencilla: ganar la elección interna y desplazar a un comité que, sabía Calderón, se opondría a la desaparición de la empresa pública. Muñoz y los integrantes de la planilla Transparencia Sindical fracasaron en su intento, por lo que el gobierno de Calderón procedió a su plan B: expulsar por la fuerza a los esmeítas, imponiendo su decreto de extinción y ofreciendo como anzuelo atrayentes liquidaciones. Pero nuevamente se enfrentó con un nuevo obstáculo. 16,599 trabajadoras y trabajadores rechazaron las migajas del panista y emprendieron desde entonces una férrea lucha de resistencia para obtener su reinserción laboral. Desde entonces, Alejandro Muñoz y su corriente política se dieron a la vergonzosa tarea de argumentar entre las bases que ya no había nada que hacer, y lo mejor era aceptar dócilmente la liquidación. Además, propalaron otro de los engaños ofrecidos por Calderón y Lozano: que los liquidados serían recontratados en la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Al paso del tiempo, quienes dejaron a su suerte a su sindicato comprobaron que todo había sido un engaño. Esta burla muestra ahora su peor cara, donde asoman el oportunismo político, la traición al SME y a su movimiento de resistencia. Pruebas en poder de este medio demuestran que mientras miles y miles de electricistas engañados por este grupo debieron enfrentarse al desempleo, los consentidos y aliados de Calderón, entre los que aparecen también integrantes del Frente Amplio de Unidad, el llamado FAU, que encabeza el ex líder Rosendo Flores, Mario Benítez y otros personajes más, fueron beneficiados con plazas en la CFE para sus familiares cercanos, a los pocos días de liquidarse. Los conspiradores de hoy fueron y han sido siempre los aliados de los gobiernos prianistas. Veamos algunos casos. Uno de los recompensados por el gobierno panista por la traición a su sindicato fue Braulio García, exsecretario del Interior del SME, incondicional de Rosendo y apoyador de Alejandro Muñoz. Su hija, Tania Yairela García Reyes, con número de trabajador 37,980, adscrita al Departamento de Tesorería de Luz y Fuerza, en la sucursal de San Gregorio, se liquidó el 6 de noviembre del 2009, pasando a ser trabajadora en la Comisión Federal de Electricidad, en el área de distribución de las oficinas de Avenida Alcanfores, sin número, en Jardines de San Mateo. Caso similar es el de Blas Galloso Amador, exmiembro de la Comisión Autónoma de Justicia. Su hija Gwendolyn Gabriela Galloso González se liquidó el 29 de octubre para ingresar a laborar en el área de distribución de CFE, en las calles de Felipe Carrillo Puerto, en San Juanico. El exsecretario de Economía, Gonzalo García Nájera, echó mano de las canonjías que le dispensó el gobierno por su deslealtad al SME y metió a trabajar en la Comisión Federal a su sobrina, Selene Nájera Trejo, quien acudió a liquidarse el 3 de noviembre del 2009. Pasando a laborar también en el área de suministro de San Juanico. Como era de esperarse, el ejecutor de la abortada felonía electoral, el extesorero Alejandro Muñoz Reséndiz, metió a trabajar a CFE a su familiar Mauro Lupercio Mendoza, liquidado el 16 de octubre del 2009.
apenas 5 días después del golpe al ESME. Lupercio labora desde entonces en el área de distribución de la Comisión Federal, en el barrio de Las Conchitas, ubicado en la carretera México-Querétaro. Eduardo Connelly, cercano colaborador del líder moral de la asociación civil denominada FAU, Rosendo Flores, metió a trabajar a su recomendado, Octavio Legorreta Mosqueda, tras liquidarse de Luz y Fuerza el 23 de octubre del 2009. Ahora es trabajador de la CFE, en el área de distribución en las oficinas de José María Vértiz de la Ciudad de México. El actual integrante de la mesa directiva del FAU, Pedro Velázquez, instruyó a su primo Israel Velázquez Mendoza para liquidarse el 6 de noviembre del 2009, para ingresar a laborar en el área de suministro de la CFE, de Avenida Centenario en la colonia Merced Gómez. Luis López Hernández, representante de la planilla fantasma del FAU, aprovechó también la infidelidad al ESME para meter a laborar en la Comisión Federal a su hija, Eva María López Morgado, quien se liquidó el 27 de octubre del 2009, pasando al área de suministro de la Comisión Federal, de José María Vértiz. Otro de los incondicionales del clan de Rosendo Flores y Alejandro Muñoz, Reinaldo Delgadillo Hernández, también aprovechó la oportunista coyuntura y metió a la CFE a su hijo, Alan Delgadillo Velázquez, que pasó de cobranzas de Luz y Fuerza a suministro de la comisión en las oficinas de Jardín Balbuena a liquidarse el 5 de noviembre del 2009. También otro miembro del séquito de Rosendo, Alfonso Legorreta, benefició a su hijo, Octavio Legorreta Mosqueda, con un puesto de trabajo en el área de distribución de CFE, en Dr. Vértiz, tras liquidarse el 23 de octubre del 2009. Se entiende el por qué estos supuestos redentores de los electricistas nunca alzaron la voz, ni contra Calderón ni Peña Nieto, y menos contra el exdirector de la CFE, Manuel Bartlett, aislándose todos estos años de la lucha de resistencia, donde hombres y mujeres emprendieron incluso movimiento de huelga de hambre, como protesta a los abusos de los políticos neoliberales, que les arrancaron su derecho al trabajo y el pan de sus familias. Ahora que ha iniciado el proceso de elección interna en el Sindicato Mexicano de Electricistas y se victimizan ante los medios y la opinión pública, es el momento que respondan por el trato especial recibido por Calderón, como pago a la traición a su sindicato, del que han buscado apoderarse para venderlo cual modernos Judas, por unas cuantas monedas, pero no para defender los derechos de sus agremiados. Con información del staff de redacción, reportó para Cananea TV, Xenia Ro.